Ellos son los que van a pasar. Tenemos que esperar. Porque ellos no son estos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de la serie de conferencias que desde el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología pues traemos hasta ustedes desde hace poco más de 6 meses, en las que hemos tenido con nosotros a excelentes científicas, científicos, investigadores, investigadoras, y como no podía ser menos, el día de hoy tenemos una excelente charla que nos va a compartir la doctora Mercedes de la Garza, que ya la tenemos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Mi nombre es Vicente Hernández, yo soy el director del Planetario de Cozumel y en esta transmisión nos acompañan el licenciado Hernán Herrera Jiménez. Él es el director adjunto del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, quien estará acompañándonos en esta transmisión. Y también está la maestra en Ciencias Itzel Arista, que es una muy cercana aliada de los planetarios, del Planetario de Cozumel, por supuesto, y además coordina el Festival de las Aves de Cozumel, que la próxima semana tendremos aquí en Cozumel una gran cantidad de actividades, y esta charla pues es la apertura de esta fiesta, de esta celebración que año con año la tenemos aquí en la isla de Cozumel. Y para dar inicio, le voy a ceder la palabra al licenciado Hernán Herrera para que nos dé un mensaje de bienvenida. Por favor, licenciado. Muchas gracias, doctor. Pues a todos y a todas, bienvenidos a una edición más de estas conferencias que desde el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología hemos venido promoviendo desde hace unos meses. Les agradecemos mucho a todos los seguidores pues, que nos acompañen en esta edición que es, como sabemos, se realiza en cadena a través de los 4 planetarios del nodo de la red de planetarios que tenemos en Chetumal, en Cancún, Playa del Carmen y la isla de Cozumel. También agradecemos a Radio Maya Internacional que retransmite esta edición, y últimamente también se han incorporado algunas universidades que replican estas conferencias, estas charlas tan interesantes. Nuestro propósito principal es que podamos llevarles a ustedes, acercarles a ustedes información científica, información de la fuente directa, de investigadores prestigiados. Hemos tenido en esta serie de conferencias a investigadores, a científicos, a quien hace poco pues tuvimos la mala fortuna de perderlo, al doctor Mario Molina, por ejemplo, premio Nobel, y a muchos más. Hoy nos da mucho gusto recibir a la doctora Mercedes de la Garza, investigadora, historiadora, novelista, que nos acompaña, que nos hizo el favor de acompañarnos. Ella es académica también de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a dar una charla muy interesante para esta zona de la península, zona tropical, sobre las aves sagradas que consideraban y que eran dedicadas por la cultura maya. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Agradecemos, y a todos nuestros seguidores, muchas gracias. A la maestra Itzel Arista, un aliado siempre importante en Cancún, en Cozumel, en Playa del Carmen, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es uno de nuestros propósitos en la red de planetarios, no solo la divulgación de la ciencia, la tecnología, sino también el preservar, conservar y mantener la biodiversidad y el patrimonio cultural. Así es que bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, bienvenidos todos, y les mandamos un saludo y adelante, doctor. Muchas gracias, licenciado Hernán.
Y antes de ir directamente con la charla, le voy a pedir a la maestra en ciencias bióloga, Itzel Arista, si nos puede hablar brevemente y darnos como los antecedentes del Festival de las Aves, desde cuándo se celebra, algunos puntos que nos pueda indicar y decir para iniciar esta charla. Por favor, maestra. Hola a todos, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias al licenciado Hernán Herrera, al COCCIT y por supuesto al Planetario de Cozumel. Pues sí, el Festival de las Aves este año cumple 12 años, estamos en su edición número 12, empezó muy chiquito en parques, con educación ambiental para niños, y poco a poco ha ido creciendo hasta tener esta edición que el COVID y la contingencia sanitaria que estamos viviendo nos obliga a hacerlo semipresencial. Y bueno, desde hace algunos años este festival se lleva a cabo con la organización de un comité. El comité está integrado por precisamente el Planetario de Cozumel, la Fundación de Parques y Museos, el Ayuntamiento de Cozumel, el Consejo de Promoción Turística del Quintana Roo, el Cozumel Birding Club, la Universidad de Quintana Roo y por supuesto la CONANP. Y en este tiempo que ha pasado, pues hemos sumado también como muchos otros actores y hemos tenido ponencias súper importantes como la que tenemos el día de hoy. También es un honor este año y creo que un gran acierto para el Festival de las Aves sumar a la red de planetarios porque así podemos llegar a muchas más personas y transmitir justo lo que nos comentaba el licenciado, ¿no? La ciencia y la cultura van mucho de la mano y también van mucho de la mano con la conservación. El Festival de las Aves justo busca inspirar a través de la observación de las aves la conservación. Entonces es para mí un honor tener a la ponente que hoy vamos a presentar, que engalana en esta primera actividad de la 12ª, o el 12º Festival de las Aves Isla Cozumel. Muchas gracias a todos y pues sin más, los dejo para presentar debidamente. Muchas gracias, maestra Itzel. Y le recuerdo a todas las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas, mandar sus comentarios a través de los chats de las transmisiones en los 4 planetarios. Y al final se los transmitiremos a la doctora para darle salida a ellos. Para darnos una breve reseña de la doctora, voy a regresar la palabra al licenciado Hernán Herrera para que nos dé una breve reseña de la trayectoria de la doctora. Licenciado, creo que tiene el micrófono. Disculpe. Ahí está. La doctora, su doctorado es en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora y profesora en la UNAM, especializada en Historia y Religión de los Mayas y los Náhuatl. Quiero destacar, ella es alguien importante, ha hecho aportaciones valiosas para la conservación y preservación de nuestro patrimonio cultural. Fue alumna de profesores como Alberto Ruiz Luiller, Miguel León Portilla, Eduardo Nicol y Luis Villoro. Ha escrito 24 libros como El hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya, Literatura maya, El universo sagrado de la serpiente entre los mayas y Rostros de lo sagrado en el mundo maya. Fue directora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas y también dirigió el Museo Nacional de Antropología. Es nuestra máxima casa de la preservación del patrimonio. Estuvo dirigida hábilmente, brillantemente por la doctora que hoy nos acompaña. María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y Camino recibió en el año 2017 la medalla Yuri Norosov, un reconocimiento a su carrera, al desarrollo científico, el doctor honoris causa de la UNAM y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Así es que hoy tenemos una invitada de lujo que apreciamos mucho, que nos haya dedicado tiempo para compartirlo entre nosotros, quienes seguimos esta serie de
transmisiones y charlas sobre la ciencia, la tecnología, la cultura y la biodiversidad. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustó mucho participar en el Festival de las Aves porque a lo largo de mi carrera me han importado mucho los animales, los símbolos de los animales. He trabajado la serpiente, he trabajado el perro, en fin, varios animales y las aves entre ellos. Entonces, me dio mucho gusto que me hayan invitado a este festival y los felicito porque estos festivales propician la conservación de ese patrimonio biológico maravilloso que tenemos en México. Entonces, sin más preámbulos, empezaré mi charla. Inicio esta plática con una caracterización general de los llamados dioses mayas. Para los mayas, lo sagrado es algo invisible e impalpable que reside en un mundo paralelo a este mundo corpóreo, pero que es incorpóreo. Entonces, en ese mundo incorpóreo residen fuerzas sagradas, residen compañeros animales de los hombres y hay varios espacios en los que los hombres se pueden comunicar con las divinidades. Entonces, esas fuerzas sagradas son invisibles e impalpables, pero se pueden manifestar, o sea, se manifiestan principalmente en las fuerzas naturales, el sol, la luna, la tierra, los árboles, el maíz, etc. Y, o sea, manifestar quiere decir hacerse visibles a los hombres. Y ese sería un primer nivel de simbolización. Después hay otro nivel en el cual esas fuerzas, o sea, el sol, por ejemplo, es sagrado porque encarna lo sagrado, pero a la vez él tiene manifestaciones en varios animales, en una guacamaya, en un colibrí, como veremos dentro de un momento. Entonces ya hay un símbolo del símbolo, del símbolo. Y por tanto, las figuras de animales vienen a ser sagradas, pero porque están representando a las fuerzas naturales. Pero además hay otro nivel, que es que el ser humano, los hombres, hacen figuras de esas deidades. O sea, por ejemplo, la guacamaya es sagrada, el ser humano hace figuras de la guacamaya para rendirles homenaje en los templos, rendirle homenaje en los templos. Esas figuras son obras plásticas, pinturas, esculturas, etcétera, que es lo que los españoles cuando llegaron llamaron ídolos, sin darse cuenta de que no eran veneradas por ellas mismas, sino como representación de lo sagrado. De este modo, pues también podemos llamar ídolos a las vírgenes, a los santos y a todos los seres ya concretos venerados en todas las religiones. No son ídolos ni los mayas, ni las vírgenes, santos, cristos, etc. Son representaciones de lo sagrado. Entonces, eso quise empezar por ahí porque eso es muy importante. Entonces, en ese nivel de simbolización es donde vamos a ver las figuras que los hombres hicieron al lado de los animales sagrados en los cuales se manifiestan los seres divinos. Como un ejemplo tenemos ahí, por ejemplo, el sol y la luna. El sol es sagrado porque encarna la sacralidad que no se ve y que no se percibe con los sentidos.
Pero luego el ser humano hace una representación como esa que se ve abajo, donde ya parece como un rostro de hombre, pero con los ojos muy grandes, la lengua salida y un glifo en la frente que simboliza el dios solar. Y la luna, pues la luna es un ser sagrado porque encarna lo sagrado, pero se representa como una mujer joven, tanto en los códices como en otras obras plásticas, siempre como una mujer joven, pero abrazando a un animalito, su conejo. Todas las culturas del mundo han visto el conejo de la luna. Eso es un hecho. Si buscamos por todos lados, ahí está el conejo de la luna. Entonces, esos niveles de simbolización de los que hablaba yo. Y aquí tenemos una variedad de animales. Cualquier clase de vida es mucho más significativa para el ser humano que la materia inanimada. Para el hombre siempre la vida ha sido muy importante. Un escritor, Edward Wilson, ha sugerido que la gran necesidad de afiliarse con otras formas de vida es en cierto grado innata y que por lo tanto esa necesidad merece ser denominada biofilia, o sea, amor por lo biológico, por los animales. El libro de este personaje, biólogo, se llama precisamente Biofilia. Y entre los seres vivos, los animales han ocupado siempre un sitio principal, en tanto que tanto en la vida cotidiana como en el simbolismo, como mencioné hace un rato. Los múltiples seres misteriosos, admirables y terribles por poseer cualidades de las que los hombres carecen. O sea, todo el mundo, ahí ven una araña capulina que tiene una cualidad muy fuerte de la que el hombre carece. Si te pica, te mueres. Entonces, los hombres veneran a los animales que tienen fuerzas que los hombres no tienen. También ellos pueden estar bajo el agua, defenderse o atacar con sustancias tóxicas y transmutarse, transformarse en otro ser, como la cigarra y la mariposa. Y ahí tenemos otros animales que siguen siendo importantes y que han sido sagrados en muchas religiones, como los grandes felinos, sobre todo el jaguar, que entre los gatos de todo el mundo es el supergato de todo el mundo. Entonces el jaguar, los reptiles como el cocodrilo a la derecha, el cocodrilo también fue un ser sagrado por ser un ser poderoso, fue sagrado para los mayas. Y son ante todo símbolos y encarnación de las energías divinas. Pero también hay otros animales que son más cercanos al hombre. Les extrañará ver allí un perro doméstico y un chimpancé. También son animales y también son sagrados. Para los mayas, los perros eran sagrados. Encarnaban el fuego del sol, eran los conductores de las almas de los muertos al inframundo, etc. Y el chimpancé, pues todos sabemos que es uno de los seres animales más cercanos a los hombres, que incluso casi puede hablar. Bueno, el cielo es en todas las religiones lugar por excelencia de los dioses supremos. Transitan por el cielo las aves, sobre todo, y el cielo es un lugar de luz, el orden, la regularidad del universo. Del cielo vienen las fuerzas sagradas, benéficas, como el agua y las fuerzas de vida.
el calor solar, así como el ave se considera sagrado. Puede ser la encarnación misma de lo divino, el cielo. Hay dioses que son del cielo, no precisamente encarnados en un animal. Puede ser eso, y también el ave es un demiurgo. Esto quiere decir un intermediario entre los hombres y los dioses. Intermediario que se comunica con los seres divinos y transmite con su peculiar lenguaje los mensajes de aquellos. En todas las culturas encontramos que los chamanes, por ejemplo, son aquellos hombres que entienden el lenguaje de los pájaros y que los pájaros hablan para quien los entienda. Asimismo, ahí tienen un chamán maya con sus escarificaciones en la cara, que eran símbolo de iniciación, su turbante también, una concha espondylus colgando del cuello, y está en una posición de meditación. Pues ahí está junto un ave. Son los chamanes los que entienden el lenguaje de los pájaros. Uno o dos aves, ya entro a hablar solo de aves. Dos aves extraordinarias y por eso sagradas de los mayas. A la izquierda están viendo un águila arpía, que es un águila que solo está en la zona maya y que mide más o menos 1 metro de altura o tal vez un poco más. Y es un águila que no es muy difícil cazarla. Y a la derecha, un animalito terrestre muy cercano a los hombres, el pavo ocelado. Pero vean la diferencia entre el pavo ocelado salvaje y un guajolotito. No, ya el guajolotito es diferente. Este es el sagrado que se ofrecía a los dioses. En los códices se representan las aves en muchas formas. Por ejemplo, aquí vemos en el Códice de Madrid mujeres sentadas con aves sobre la cabeza. Esto se repite en varios códices. A la izquierda una lleva una guacamaya que se identifica por los puntitos alrededor del ojo. Las guacamayas tienen sin plumas alrededor de los ojos. En medio, pues, ¿quién es el que tiene la cola más larga y plumas en la cabeza? El quetzal. Después vemos sobre la siguiente figura un zopilote rey. No es lo mismo que un zopilotito común, es un zopilote rey, ya lo vamos a ver pronto. Y al extremo derecho, un búho que, claro, está estilizado, que los mayas llamaron ave moán y que a veces se representa como un ser fantástico con cola de perro, con patas, etc. ¿No? Bueno, aquí tenemos varios tipos de aves. Arriba una fragata que tiene la cola ahorquillada, así como una horquilla, y el pecho rojo. La fragata fue también una ave sagrada de los mayas. Y a la izquierda, una guacamaya de la que voy a hablar mucho al ratito, un pajarito azul, un azulejo y una garza. La garza fue muy, muy importante para los mayas. Las aves sagradas de los mayas son muchas y diversas, pero la multiplicidad no solo no solo son naturales, sino también simbólicas. Las aves representan únicamente la plenitud y los bienes de la vida, pero no solo, porque hay aves que representan la plenitud, los bienes de la vida, la belleza, que son capaces de subir al cielo y volar, pero que al mismo tiempo
son símbolos de enfermedad y de muerte, que se asocian con el cielo nocturno y el inframundo. Esta ave maravillosa es una guacamaya aramacao, porque hay muchos tipos de guacamayas, y fue especialmente sagrada para los mayas. Pero también tenemos otras aves. Perdón, pero el sopilotito es muy feo junto a la guacamaya, pero es un ser sagrado también. Miren el pobre sopilote, pero lo han visto volando en el cielo. Tiene un vuelo maravilloso y los egipcios lo consideraron sagrado y tienen algunos techos de tumbas y templos llenos de representaciones de sopilote. Claro, vemos el sopilote así, pero si lo vemos volando, es una maravilla. Y además, pues es un animalito que limpia los campos, según dicen, ¿sí? O sea, tiene una función importantísima en la naturaleza. Sin el sopilote habría podredumbre en los campos, en las montañas. El animalito es el encargado en el mundo de limpiar. Bueno, las aves del Dios Supremo. Ahorita hablaré de las ligadas precisamente al Dios Supremo. A la izquierda el quetzal, luciendo su larga cola que mide más de 1 metro. A veces veo uno un árbol con un agujero y del agujero cuelga hacia abajo 1 metro o más la cola del quetzal. El quetzal está ahí en su nido dando de comer a sus bebés o con la quetzal hembra, pero pues no puede meter la cola en ese nido, entonces así se localizan los quetzales muchas veces. A la derecha un pajarito llamado azulejo real, que miren qué colores tiene y que fue asociado con el Dios Supremo también. Abajo unas aves asociadas con el cielo nocturno, como el que vemos a la derecha, que es el joco faisán, le llaman. Faisán es un nombre europeo, no había faisanes en el área maya, pero los españoles hicieron algunos cambios de nombres porque les parecieron semejantes a los faisanes. Entonces ese es un faisán. Vamos a la siguiente. Ahora vean esta fotografía maravillosa, que confieso no haberla tomado yo, sino haberla fotografiado de un libro de Ricky López, un cineasta especializado en el quetzal, que tiene un libro con unas fotografías de quetzales maravillosas. Vean cómo vuela el quetzal con su larga cola sobre las montañas, sobre todo sobre las montañas de Guatemala, que es donde vive. Bueno, esta es entre las mayas, las aves sagradas más importantes de los mayas, está el quetzal. Entonces, es de lo más importante, como veremos un poco más abajo. Se llama Pharomacrus bocino. Y él y el azulejo que vimos hace un ratito parecen haber representado el cielo diurno, en tanto que el joco faisán, del que les hablé hace un momentito, y el cambul, ¿sí? Y el mut, que era tordo, parecen haber representado el cielo nocturno, el cielo de la noche, pero los dos representantes del cielo. Además de su integración a la serpiente, de la que hablaré al final, no puedo dejar de hablar de la serpiente cuando hablo de aves. Ya verán por qué. Hablaré al final de ella. Entonces, además de otras significaciones, el quetzal es el ave del cielo, del eje del mundo. En la cosmología maya, en el libro del ritual de los Bacabes y en el Chilam Balam de Chumayel, se relata la estructura del mundo en lenguaje simbólico. O sea, el mundo se componía de 3 niveles.
el cielo, la tierra y el inframundo. O sea, tres niveles. El cielo dividido en 13 capas, el inframundo en 9 capas, y la tierra se dividía en 4 rumbos asociados con los puntos cardinales. Entonces, en cada uno de esos rumbos había una ceiba del color del rumbo, porque son los colores de los puntos cardinales. El norte, la ceiba del norte es la blanca, y todas ellas tenían su pájaro encima, el pájaro blanco. No se ha identificado bien qué pájaro blanco es. Pero parece ser que fue el cenzontle, el del norte. En el poniente estaba la ceiba negra, que es el color del rumbo del norte. Pues ahí estaba la ceiba negra con su pájaro de pecho negro parado encima de ella. En el sur, la ceiba amarilla con su pájaro amarillo, que se ha identificado como una oropéndola. Es un ave amarillo fuerte, muy bella. Y no traigo fotos de estas aves de los rumbos, pero el texto dice que la ceiba que estaba en el centro del mundo, ahí nos ponemos a pensar, en el centro había un eje, que es una gran ceiba, cuyas raíces penetraban al inframundo y las ramas se metían al espacio celeste. Esa ceiba era verde y el color del centro del mundo es verde. Por tanto, verde debía ser el pájaro que se paraba sobre la ceiba verde. Y pues es el pájaro más importante, porque la ceiba es el eje del mundo. Hay un texto del Chilán de Chumayel que dice: entonces se levantará Amaitecú, cuadrado de edad, o sea, los 4 rumbos. Se extenderá sobre la ceiba el quetzal. O sea, no se dice ahí en esa parte del Chilán, sino en otra, que es el quetzal, el ave verde del eje del mundo que se para sobre la ceiba. Otra vez la guacamaya, la voy a sacar varias veces porque era muy especial. Bueno, la guacamaya es un ser que representaba el fuego del sol. El fuego del sol principalmente. Perdón, pero un perro escapado ladró. Bueno, hablaban los mayas de una deidad llamada Quilichcatbó, que quiere decir guacamaya de fuego del ojo solar, de la cual dice Bernardo de Lizana, uno de los cronistas, dice, era un dios cuyos rayos eran de fuego, y encarnado en una guacamaya roja, no cualquiera, no es la roja, bajaba en Izamal, donde había un templo dedicado a él, a quemar las ofrendas de los hombres. O sea, en la pirámide de Izamal ponían ofrendas los hombres y bajaba la guacamaya de fuego a quemar las ofrendas que le ponían los hombres. Bueno, como ocurre generalmente con las grandes fuerzas naturales y sus correspondientes símbolos religiosos, el fuego solar tiene un significado polivalente. Es la energía que permite la vida en la tierra, y también es la energía que produce la muerte si se proyecta en exceso. O sea, un calor terrible
en una sequía o en una época de sequías, pues es provocado por el sol también, pero es mortal, es muy, muy, muy peligroso. Miren la guacamaya volando. Es una ave bella, pero veanla abajo a la derecha, la cara malévola que tiene. No por el gran pico, sino que era una ave feroz la guacamaya. Entonces, los mayas de Yucatán tenían a esa deidad y entonces bajaba el Zaguacamaya y provocaba enfermedades y provocaba muertes también, o sea, sequías y muertes. En el ritual de los bacabes, el ritual de los bacabes es un libro maravilloso que parece que proviene de la época prehispánica, pero cuya copia se conservó y hasta el siglo XVIII fue conocida. Pero el texto, la forma de estar escrito, las cosas que contiene, son verdaderamente prehispánicas, porque es un lenguaje muy esotérico, son 48 fórmulas rituales mágicas para curar enfermedades. Bueno, aquí vean cómo las representaron a las guacamayas también en las vasijas. Esta es una de las vasijas halladas en el área maya. Un momentito. Y vean, junto con el quetzal, yo podría decir, pero eso es apreciación personal, que el colibrí es el ave más bella. Ese que estamos viendo es una hembra. ¿Cómo sé que es una hembra? Porque los machos tienen colores verde-azules muy fuertes, son muy brillantes, y las hembras son grisecitas, como pasa con muchas de las aves y con muchos animales. Entonces, el colibrí, llamado Tsunun o Tsunun, simbolizaba la energía del sol también. Pero ¿cuál energía del sol? La energía sexual. Dice un mito del Chilam Balam de Chumayel, libro sagrado de los mayas que he estado mencionando, cómo se habla del colibrí con la flor, símbolo del sexo femenino. Les leo un fragmento del Chilam que es extraordinario. Dice, y bajó Pislintec, el de los huesos verdes, al pie de la flor, y el que es eterno, el Dios creador celeste, lo transformó en colibrí. Y entonces él chupó la miel de la flor de los 9 pétalos, hasta lo más profundo de ella. Y entonces tomó por esposa a la flor, o sea, es un coito, ¿sí? Tomó por esposa a la flor vacía y salió el espíritu de la flor a vagar. Cuando se abrió el cáliz de esta flor, el sol estaba dentro. O sea, nada menos que el sol nace de la unión del colibrí con una flor. Pero hay una versión del Chilam Balam de Chumayel en inglés, pero al traducir esa parte nos dice que esa flor era la plumeria, una que se llama plumeria, que fue símbolo sexual entre los mayas. Entonces fue el traductor con la finta de que si el colibrí llegó y chupó esa flor, pues era una plumeria. Pero revisando el texto en maya, que siempre hay que hacerlo, cómo está escrito en maya, dice la flor de 9 pétalos, no dice la flor de 5 pétalos, que es la plumeria, la flor de 9 pétalos.
Entonces, ¿cuál es la flor de 9 pétalos? Miren aquí en un vaso pintado del periodo clásico, ahí hay a la izquierda un personaje con cara de colibrí, tal vez un chamán transmutado en colibrí, y arriba vemos al gobernante, ahí está encuadrado en azul, un colibrí que está chupando una flor. ¿Pero qué flor es esa? Pues es una ninfa, que tienen muchos pétalos y que los reyes, los gobernantes y los sacerdotes y los dioses mismos usaban siempre en el tocado. O sea, flor de 9 pétalos, la ninfa. La ninfa está relacionada con el inframundo, que tiene 9 niveles. Entonces, ahí hubo un error de traducción en la traducción al inglés. Por eso, siempre tiene uno que ir al texto en el idioma original, aunque no lo domine uno por completo, pero si lo puede leer, es importantísimo ver para precisar los términos cuando a uno le parece algo un poco raro. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces la guacamaya provocaba las enfermedades, pero sobre todo las enfermedades de calor, porque pues como es una energía solar, pues provocaba las enfermedades de calor. Y el texto del ritual de los bacabes, del que hablé hace un rato, nos habla de las enfermedades en un lenguaje muy abierto, destacando mucho la sexualidad y otras cosas. Y entonces algunos investigadores muy modosos no quisieron traducir esas cosas que eran feas de traducir. Pero afortunadamente ya hubo una traducción del doctor Ramón Arzápalo, donde traduce exactamente lo que dice el ritual de los bacabes. Son estos textos curativos que pronunciaban los sacerdotes frente al enfermo, y al pronunciar estos textos también daban ofrendas o echaban flores, en fin, son unos textos muy complejos. Les leo un fragmentito del ritual de los bacabes. Dice: intensas fiebres, o sea, provocan las guacamayas, intensas fiebres que parecen desprender la boca, mas no los dientes, cuando salen babas espumosas de la boca. Ritual de los bacabes. Y entonces el exceso de calor también hablaba de otras enfermedades como guacamaya jaguar, guacamaya araña culebra. Es un libro muy esotérico y extraordinario, el ritual de los bacabes. Y todas esas, es muy posible que se mencionaran aquí con la guacamaya porque provocaban altas fiebres o altas temperaturas. No, perdón, regresamos. Sí. Otra ave muy importante, sagrada de los mayas, fue el águila. Ustedes saben bien, porque todo el mundo conoce la bandera nacional, que el águila es el ave por excelencia de los mexicas. Es aquella que encontraron parada sobre un nopal devorando una serpiente. Muchos libros dicen que estaba devorando pajaritos, pero en fin, se quedaron con devorando una serpiente para el escudo nacional, porque es muy impactante el águila devorando una serpiente. Entonces, el águila era símbolo solar. A la derecha vemos una estela de Toniná, de una ciudad maya, donde arriba se ve el sol y con sus rayos
y está recibiendo una ofrenda abajo de un personaje, de un guerrero, porque está relacionada con los guerreros el águila. La que sigue. Bueno. Estas avecitas chiquitas también son aves sagradas. ¿Por qué son aves sagradas? Porque están relacionadas con el sol. Son la chachalaca y la urraca. La chachalaca porque está representando al sol, porque emite unos gritos estridentes cuando va a salir el sol en las mañanas. Por eso a los que hablan mucho se les dice que hablan como chachalacas. Por ahí lo hemos oído en política también, esa comparación. Y abajo la urraca, que es una ave preciosa con tonos de azul y todo esto, es también ave solar. Todas estas que estamos viendo son aves solares. Dice, sobre la chachalaca se dice, va a surgir la luz del sol, las chachalacas y las palomas, y las tórtolas y las perdices, las pequeñas codornices, las mérulas y los sensontes. Estas aves silvestres comienzan su canto porque en el rocío de la madrugada, origina felicidad. Y la urraca fue un ave que se veneraba en Cobá y era de un sitio Quinchil, Cobá. La deidad chachalaca protegía la ciudad. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, tiene la ciudad. No es una pequeña ciudad, es una ciudad que está en el norte de la península de Yucatán, pero vean qué templos, de qué envergadura. Pues decían que la chachalaca era el dios de esa ciudad y que anunciaba a los pobladores cuando venía algún extranjero que iba a llegar. Entonces empezaba a cantar. Y aquí otra vez vemos al sopilotito feíto, ni modo, pero ave sagrada porque limpia los campos a la derecha. Pero el de la izquierda también es sopilote. Es un sopilote rey que se parece al cóndor de Sudamérica. Vean qué maravilla de ave. Y esos más o menos son sus tamaños. Entonces el sopilote rey fue sagrado porque representaba a los gobernantes. Incluso se le decía Ajau, el señor Ajau, sopilote, símbolo de los gobernantes. Bueno, sobre el sopilote hay varios textos, como uno que dice, lluvia colgada del cielo, lluvia de lo muy alto, lluvia del sopilote celestial, lluvia angulosa, lluvia de venados, víctimas, o sea, venados como víctimas. Cuando bajen las grandes hojas del silil, habrá guerra y largos años de langostas. Otras aves sagradas son, bueno, aquí seguimos con el sopilote, con los sopilotes. A la izquierda está con la diosa de la luna subido encima de ella, como vimos que se representaban en los códices, los animalitos subidos encima. En el centro, dos glifos del sopilote. El de la izquierda tiene un glifo, además un prefijo, que tiene una como carita sobre la frente. Esa carita significa Ajau, señor, y así le decían al sopilote rey.
era un ajao. El de la derecha es el otro zopilote. Y ahí está el zopilote con las lluvias cayéndole encima y el zopilote sacando las tripas de un venado muerto. En el centro está abrazando a un perro y están en diálogo el zopilote con el perro. ¿Qué tenían de unidad el zopilote y el perro? Pues porque ambos eran seres nocturnos de la noche. El perro es un símbolo sagrado para los mayas y para los nahuas, porque también baja del cielo la luz el fuego del sol. O sea, lo vemos en los códices bajando y trayendo antorchas en las manos. Y el zopilote, pues, un ser nocturno. Entonces ahí está en contubernio con un perro. No en contubernio, digo yo, pero aparece muchas veces en coito con la diosa de la luna y con otros seres sagrados. Y este es otro, el búho. Bueno, los tecolotes y los búhos fueron y siguen siendo aves sagradas. Son seres de la noche, pero representan fuerzas del mal, por lo general, que aparecen en algún árbol o en algún lugar cerca de una cueva, etcétera, y cuyo hacia la muerte. Abajo vemos unas figuras con imágenes del zopilote, y recuerden que en México hay un dicho que viene desde la época prehispánica: cuando el zopilote canta, el indio muere. Entonces ahí están los zopilotes y los búhos, pero eran animales muy importantes, porque en el Popol Vuh se dice que estos seres, los zopilotes, ayudaron a la doncella Ixquic, la hija del dios de la muerte, a huir del inframundo, donde había sido embarazada por un dios al que decapitaron y que iba a convertirse en el dios del sol. Entonces el dios decapitado estaba como un jícaro colgado del árbol, y todos dijeron a la muchacha: no te acerques a ese árbol. Basta que lo dijeran para que se acercara al árbol. Entonces llegó al árbol y habló la jícara y le dijo: extiende tu mano. Ella extendió la mano y la jícara escupió sobre su mano y quedó embarazada. Entonces tuvo que huir del inframundo porque su padre, el dios de la muerte, pues se puso furioso, que era enemigo de ese Hunahpu. ¿Y quién la ayudó a salir del inframundo y llegar hasta donde estaba su abuela en la tierra? Los zopilotes y los búhos. O sea, se compadecieron de ella y ahí dejaron de ser dioses de la muerte. ¿Cuánto tiempo me faltará? Llevamos una hora. Llevamos una hora. Bueno, voy a acabar aunque sea con las aves. Pasamos a la siguiente. Bueno, el cormorán. El cormorán es un ave que vemos en todas las playas, en todos los lugares de mar. Y es un ave que se caracteriza porque se sumerge, se zambulle muy profundamente en el mar, y sus plumas absorben agua, no son completamente como otras aves que las plumas no se mojan, y va muy profundo y ahí pesca peces. Entonces es un pescador por excelencia. Pero rápido les cuento que el ser humano es tan malo que en China yo vi lo que se llama la pesca del cormorán, donde le amarraban un mecate al cuello al cormorán
y lo echaban al agua. Entonces se zambullía el cormorán, agarraba su pez, lo jalaban, lo sacaban y le quitaban su pez. Así pescaban. Les digo otra barbaridad de los seres humanos. Bueno, el cormorán, pasamos a la siguiente. El cormorán, véanlo llegando a la zona sagrada de Palenque, que se llama Matuil. En esa zona se escribió el mito cosmogónico de los mayas prehispánicos en esos 3 templos que son el de la cruz foliada y el sol. Pero hay un texto, ya se han leído esos 3 textos, los ha leído el notable epigrafista Guillermo Bernal. Entonces, dice el texto que llegó un buagmat, un ave buagmat, que es el nombre del cormorán, y que ese cormorán preparó el terreno para que llegaran los 3 dioses que iban a crear el nuevo mundo, el dios del cielo, de la tierra y del inframundo. Entonces es como una especie de intermediario entre lo sagrado y ya los dioses de esas fuerzas naturales. Bueno, tendría varias cosas, ¿no? Seguimos, déjame ver cómo. Me falta la garza. Yo preparé 35 minutos, ¿eh? Bueno, sigo rápidamente. La que sigue, por favor. Ahí tienen una garza, un garzón blanco, que era ave acuática, ave sagrada acuática, relacionada con los gobernantes. Y hay imágenes de los códices muy curiosas. A la izquierda vemos al dios Itzamna caminando con una antorcha en la mano, pero su pene se convierte en el cuello de una garza. Entonces es un dios garza que se integra con la sacralidad de la garza. Y aquí a la derecha una diosa que está sentada y su cabeza se prolonga en una garza. O sea, adquieren las cualidades y las capacidades de las garzas. Sí. Bueno, ok, ya voy a terminar. A ver, me falta. Bueno, nada más quiero mencionar, pasa la siguiente, por favor. El pavo que ya les dije que era la ofrenda principal a los dioses, la que sigue. Las aves en los ritos, ahí está el pavo siendo ofrenda y picando el maíz. Esa figurita con el ojo cerrado es el maíz ya maduro, y a esta figurita abajo a la derecha con el ojo abierto es el maíz fresco. Y los cuervos se relacionan directamente con el maíz. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, los mayas yucatecos de hoy tienen unas ideas muy peculiares de las aves. A ver, generalmente son maléficas. Generalmente son maléficas las aves. Hay algunas que desde la época prehispánica encarnaron las fuerzas del mal. Muchas de ellas matan a los niños. Eso piensan los mayas yucatecos de hoy. Matan a los niños como el tatacmón o los enferman echándoles un veneno por la boca cuando están dormidos. O sea, es una ave siniestra. Entonces, ahí no es el tatacmó, ese es un vaso del periodo clásico, pero me pareció que era el tatacmó, la que sigue. Y este es otro ser terrible de los mayas yucatecos de hoy, el cacasbaal.
El cacasbaal quiere decir esa cosa mala. Entonces piensan que hay un ave con cabeza de calavera, así más o menos como es la imagen, y alas de petate llenas de pequeñas navajas. Entonces, cuando un hombre va solo caminando por un camino, lo ataca el cacasbaal en forma de esa ave y lo envuelve con sus alas y con sus espinas, con sus navajas, se lo lleva y se lo come. O sea, esas aves ya no llegan a la belleza de las otras que hemos estado viendo. Bueno, aquí voy a cortar. Siquiera 2 ejemplos les puse de los mayas de hoy. Y perdón que me extendí un poco. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Y si tienen alguna pregunta. Las tenemos. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. El tiempo yo creo que no nos daría para abordar la gran cantidad de conocimiento que nos podría transmitir, pero podemos pasar a un par de preguntas, si les parece. Entonces, Mauricio, que está acompañando a la doctora, si le podemos transmitir un par de preguntas, por favor. Es que son muchas preguntas. Pero que escojas solo 2. Bueno, a ver. Sí, el cardenal me faltó. El colibrí representaba el valor entre los mayas. Pues sí, tenía mucho valor porque era el que copulaba con la flor sagrada del inframundo. O sea, el colibrí era el dios padre, digamos. ¿Qué bibliografía nos recomienda? Yo puedo mandarles una bibliografía que tengo por ahí, se las mando por este medio, que representa el tecolote por la expresión, cuando el tecolote canta el indio muere, pues representa la noche, el peligro de lo oscuro, de lo mortuorio, y como el tecolote siempre canta en la noche, yo lo he oído un montón de veces aquí, entonces asociaron con la muerte de las personas. Pero eso es una asociación que viene desde la época prehispánica y no nos hemos muerto nadie que hayamos oído cantar a los tecolotes aquí. Esta que digo. Entre los textos mayas hay evidencias de aves que ya estén extintas. No, es posible que haya habido aves que ya están extintas, pero yo no encontré en la investigación que desarrollé para este libro, porque es un libro que se publicó en 95, con algunas cosas nuevas, pero no encontré que se mencionaran aves extintas. ¿Cuáles pueden ser las aves sagradas asociadas al Génesis? Aves sagradas asociadas al Génesis. Déjenme recordar el Génesis. No recuerdo ninguna ave sagrada asociada al Génesis. No recuerdo, pero lo voy a volver a leer. Si quieren, pues ya interrumpimos aquí o... Sí, doctora, muchísimas gracias por el tiempo, por las preguntas. Estamos casi en el límite. De cualquier manera, si posteriormente usted nos transmite por escrito algunas de las respuestas, nosotros las podemos añadir en el chat para las personas que quedaron con alguna inquietud en el chat. Y le agradecemos muchísimo el tiempo y la gran cantidad de información que nos ha brindado esta tarde. Y para cerrar la charla, le pediría nuevamente al licenciado Hernán Herrera, si está por ahí, que nos dirigiera unas palabras para cerrar con pena esta magnífica charla. Por favor, licenciado.
Muchas gracias, doctora Mercedes. Muchas gracias por compartir. Qué información tan interesante. Vincular esas expresiones y esa forma como interpretaban de manera tan bella los mayas la naturaleza y la vida humana. Fue emocionante escucharla. Agradecemos a nombre del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, de la red de planetarios, pues que haya compartido con nosotros esta interesante charla. Para todos los demás, les agradecemos que nos hayan acompañado. Recuerden que haremos el trabajo para que en unos días más esté en el canal de YouTube. Y le pediremos allí a Mauricio que nos ayude y la doctora para responder aquellas preguntas que hayan quedado ahí sin que se puedan mencionar todavía. Vi que había muchas preguntas. Muchas gracias, doctora Mercedes. Y bueno, Itzel, este es un magnífico anticipo de lo que esperamos que sea la Semana de las Aves, este anticipo de las aves sagradas de los mayas. Y qué bueno que no haya encontrado en las aves que mencionaban los mayas, alguna que ya no está en la actualidad. Al menos hemos cuidado las que para ellos fueron importantes. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas Gracias a ustedes. Muchas gracias a la maestra Mercedes de la Garza. Fue un placer escucharla. Nos faltó tiempo. Ojalá algún día podamos tenerla de manera presencial aquí en Cozumel, porque fue una dicha y fue muy rico escuchar tu plática. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Les mandaré respuestas por WhatsApp. Les voy a mandar respuestas a las preguntas que quedaron sin contestar. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y sabe que esta es su casa. Cuando nos quiera visitar, la recibiremos muy bien en cualquiera de los planetarios de Quintana Roo. Y solo para terminar y concluyendo, en Facebook pueden encontrar la página del Festival de las Aves Isla Cozumel. Si ustedes escriben ahí en Facebook, Festival de las Aves Isla Cozumel, ahí van a poder encontrar la información de todas las actividades que ya comenzaron hoy, pero que continuarán la próxima semana, para que se integren de manera virtual a todo lo que vamos a tener desde esta hermosa isla de Cozumel. No me queda más que... Oye, doctor, ¿y queda el compromiso con esa interesante charla que dio la doctora y que sea la Semana de las Aves en los planetarios de Cozumel, de Playa del Carmen y de Chetumal? Hay áreas verdes, hay un sendero que se utiliza para observación, para que repliquemos algo de lo que la doctora nos compartió hoy, y esa observación de aves que Tony hace todos los días, también lo podamos ir divulgando. Exactamente, en las páginas de Naturalista, en la misma página de Facebook del Festival de Aves, se reportan en el Cozumel Birding Club también, se reportan los avistamientos de las aves, y la verdad es que es una actividad muy interesante, muy gratificante, y además uno aprende muchísimo de la biodiversidad tan valiosa y tan hermosa que tenemos aquí en la isla. Así que esperemos que el próximo año podamos estar de manera presencial juntos haciendo estas actividades. No me queda más que agradecerles a la doctora nuevamente por su tiempo, por su espacio. Muchísimas gracias. Licenciado Hernán Herrera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a la maestra Itzel Arista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias a todas las personas que todavía están con nosotros. Les recordamos que el próximo viernes seguiremos con más conferencias. Estén al tanto ahí en las páginas de las redes sociales de los planetarios. Los esperamos aquí de manera virtual, y si pueden visitarnos de manera presencial, ya con algunas actividades, tomando las debidas precauciones, pero ya estamos listos para recibirlos en cualquiera de los planetarios de la red de planetarios de Quintana Roo. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego. Ya, doctora. Que estén muy bien.